Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana está el presidente del Parlamento Centroamericano con nosotros, Leonel Búcaro. Vamos a hablar de varios temas. Ya rato queríamos conversar sobre este tema de la integración. Bueno, de los esfuerzos que se está haciendo desde el Parlamento Centroamericano para impulsar aún más la integración. Queríamos conversar también con él respecto al tema este de Honduras e Isla Conejo, ¿no? Que parece un esfuerzo, que parece una acción que torpedea de alguna manera la integración centroamericana, pero hay otras cosas en donde se puede hablar de logros. Vamos a hablar sobre esos temas, sobre el tema de la política de cielos abiertos. Hay un anteproyecto de ley aquí en la Asamblea Legislativa que ya está siendo discutido y usted sabe que esto sería de gran beneficio, sobre todo para la población centroamericana o para los centroamericanos, porque una política de cielos abiertos lo único que haría es mejorar las condiciones o mejorar la movilidad de los salvadoreños y de los centroamericanos sin que tenga un costo oneroso como sucede hasta ahora. Hay aquí empresas muy fuertes que han dicho, bueno, no le tenemos miedo a este tema de la política de cielos abiertos y de abrir el mercado porque somos muy competitivos. En ese marco entra Beca, ¿no? Hay una línea aérea que estaría por operar, por comenzar operaciones en nuestro país, de la cual también vamos a hablar más adelante. Así que, Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí esta mañana. Gracias, Romeo. Gracias a Canal 12 por permitir que hablemos de la integración y todos esos temas interesantes de geopolítica y de política exterior que tanto deben de interesarle al pueblo salvadoreño y al pueblo centroamericano. Comencemos por este tema de la integración. Cuando uno ve esta situación como la que sucedió en Isla Conejo, como la que sucede en Isla Conejo, donde tampoco tiene claro uno cuando el presidente dice no hay ninguna duda que Isla Conejo pertenece a El Salvador, pero por otro lado tú ves pabellón izado de Honduras, presencia militar en Honduras, anunciando que va a haber la construcción de un helipuerto y de infraestructura al interior de Isla Conejo. Uno dice, bueno, entonces ¿de quién es la cosa y cómo está la situación? Y cómo esto, tú como presidente del Parlamento Centroamericano, ¿crees que le hace daño a este tema de la integración? Bueno, en realidad en lo que implica la discusión al interior del Parlamento Centroamericano, es un tema que ni siquiera ha llegado a las plenarias. Ajá. No hay controversia. Yo recientemente estuve con el presidente Porfirio Lobo 2 días, la semana pasada, conversamos de diferentes temas y sobre este tema del Golfo lo que más conversamos fue el desarrollo del Golfo. El tema de la Isla Conejo es un tema que el gobierno nuestro en el pasado debió resolverlo y debió ponerle interés político y geopolítico, cosa que no se hizo. Nosotros hemos perdido mucha territorialidad por falta de una política adecuada en política exterior y las consecuencias se van midiendo en el tiempo. En el sentido del conflicto aparente que existe con la Isla Conejo, quiero decirte que en la conversación que sostuve con el presidente, tal como lo he venido haciendo desde el lanzamiento en octubre del año recién pasado, cuando propuse a los mandatarios la idea de hacer del Golfo un polo de desarrollo, pues precisamente lo que está sucediendo es que en Honduras, todos sabemos, hay elecciones, en el mes de noviembre se va a elecciones presidenciales y algunos candidatos han tomado el tema como una parte de su consigna electoral para generar nacionalismo y esto implica una situación que lo toman los medios de comunicación y tú sabes que todo tema perverso lleva a una discusión y todo el que también pone en la mesa el nacionalismo genera condiciones de votación. No hay nada por el estilo de qué asustarse. Seguimos en la ruta del mandato de que los cancilleres deben elaborar 5 grandes megaproyectos, anunciarle al pueblo salvadoreño que precisamente la Unión Europea ya hizo la donación de 23 millones de euros para que a través del SICA se pueda construir la primera plataforma de desarrollo del Golfo y luego ir construyendo los demás. Estamos hablando del ferry, por ejemplo, ya está el convenio entre Nicaragua y El Salvador, conversamos con el presidente Lobo para que también lo firmen y eso va caminando. La idea es cogobernar el Golfo respetando la soberanía de cada país y este tema de la controversia de la isla, pues deberían las cancillerías trabajarlo. La Haya no lo tomó en su momento porque lo consideró definitivamente parte de El Salvador. Ahora bien, si se ha dejado o es una toma como la que se hacen en los diferentes lugares cuando alguien no cuida sus territorios, otro llega y de repente dice esta tierra es mía, pero si el dueño no hace nada, el inquilino aparente no se va. Yo creo que este es un tema de política exterior que debe tratarse adecuadamente y que de una vez por todas debe finiquitarse, ya que estamos en la marcha de un gran proceso de desarrollo del Golfo. Son casi 3 millones de habitantes los que viven alrededor del Golfo de Fonseca, de los 3 países,
y la gran expectativa es cómo hacer de esa riqueza natural que tenemos producción para que podamos distribuirla alrededor de los 3 países. Yo creo que estamos conscientes de eso, ¿no? De la riqueza que tiene el Golfo. Es precisamente eso, y fíjate bien, nuestro trabajo ha sido enfocado primero a explorar cómo está el Golfo. El Golfo ha sido descuidado completamente por los 3 países. No hay ningún país que le haya dedicado al Golfo al cuidado. La naturaleza del Golfo está en peligro, es un desagüe de plásticos, de desechos que primero debemos de limpiar, debemos de cuidar, y esa es la primera etapa en la que estamos, una etapa ambiental, generar ecoturismo. No se trata de llegar a construir grandes edificios y destruir la maravilla que es el Golfo de Fonseca, sino de cuidarlo, construirlo. Queremos hacer, por ejemplo, que los pescadores que históricamente pasan discutiendo en qué nivel están, si en Nicaragua, si en El Salvador o si en Honduras, y que son tomados presos sus embarcaciones, esto lo vamos a... ¿Se dan este tipo de incidentes, Leonel, seguido en la zona del Golfo? Eso es permanente, eso no es un capturas de un lado, de pero otro. Eso siempre ha sido así porque las autoridades no han construido un modelo de gobierno que pueda permitirle a los pescadores. Nosotros lo que estamos ahora proponiendo en el Parlamento Centroamericano es industrializar la pesca en la zona, sacar un beneficio, tener una flota pesquera centroamericana, darle posibilidades a los pescadores del Golfo, de los 3 países, que se organicen, pero además, junto con los proyectos que vienen de la Unión Europea, facilitar toda la producción que puedan tener, de tal manera que nosotros mismos, los centroamericanos, podamos aprovechar el recurso natural que tenemos y proveerle a la familia salvadoreña, nicaragüense y hondureña las facilidades para que puedan desarrollarse con esa maravilla que se llama el Golfo de Fonseca. Ahora, tú hablas de que Honduras está en elecciones, ¿no? Y lo que podría estar pasando es que un candidato o algunos candidatos agarran como caballito de batalla este tema del nacionalismo y de repente pueden dar un golpe mediático electoral. Pero hay realidades, hay presencia, hay pabellón, hay actos que se realizan en la isla. Digo, pareciera que no es tan solo una cuestión electoral. Lo que pasa, Romeo, es que es precisamente este año que se ha dimensionado el tema del pabellón. Los hondureños, desde que estábamos en el conflicto armado y que estuvieron en la isla, y esto era esas situaciones que se daban de apoyo contra la insurgencia armada salvadoreña, tomaron la isla con el beneplácito de los Estados Unidos y la bandera la han estado izando desde hace muchos años. No es este año que se da el hecho. Ellos siempre lo han hecho en los días de la independencia, pero precisamente ahora que están en un proceso electoral, esto se lleva a la prensa, se da la información, pero no es la primera vez que Honduras iza la bandera de Honduras en una isla salvadoreña, y aquí la pregunta es por qué los gobiernos salvadoreños permitieron desde hace muchos años que se diera el hecho de la permanencia de tropas militares y de izar la bandera hondureña en una parte del territorio salvadoreño. O sea, esa es la gran pregunta que hay que hacerse, no es el hecho actual que siempre lo van a hacer. Yo te aseguro que si no se sigue haciendo nada, lo van a hacer el otro año y lo van a seguir haciendo mientras la política exterior de El Salvador no entre en una situación de diálogo para resolverlo. Y hay instancias donde esto se puede resolver y para ello hay que ir a qué resolvió La Haya en el conflicto territorial entre Honduras y El Salvador. ¿Hubo un fallo respecto a este tema de Isla Conejo? Estuvimos viendo, y sobre el tema de la Isla Conejo jamás estuvo en discusión, por lo tanto, al no entrar en discusión y tener nosotros los antecedentes históricos de pertenencia, la Isla Conejo es salvadoreña. ¿De eso no tienes ninguna duda tú? No tengo ninguna duda, yo creo que esto ya le corresponde a la política exterior salvadoreña y a las cancillerías resolverlo de una manera adecuada y nosotros entrar en ese proceso de construcción de una Centroamérica. Nosotros tenemos Centroamérica como una comunidad de naciones de Centroamérica, lo estamos construyendo, estamos discutiendo y esas controversias ya no deben de existir en estos territorios. Leonel, tú eres una persona que estás en un organismo de integración, ¿no? Como presidente del Parlamento Centroamericano, pero igual tengo que hacerte la pregunta. ¿Esto pone a los hondureños en calidad de usurpadores? Mira, están ocupando un territorio que no les pertenece, por lo tanto lo están usurpando. Habría que ver si hay algún convenio entre los 2 países, porque no se puede calificar directamente, ya que tú ni yo no sabemos qué hizo la política exterior salvadoreña en los últimos 20 años y qué documentos hay que le permitieran a tropa hondureña estar en territorio salvadoreño. Acuérdate que nosotros recientemente vamos saliendo de un conflicto armado y no solamente los salvadoreños, sino que toda la región centroamericana estuvo involucrada y a mí no me extrañaría que hubo, entre comillas, algún permiso de Estados Unidos para que esto se diera
por el tema de las armas que se daban en la zona del Golfo, etcétera, y habría que discutir un poco más a profundidad. Calificar a Honduras de usurpador cuando quizás hay alguien que en algún momento determinado les permitió estar ahí, es como cuando tú quieres prestar tu casa y tu persona que tú invitas ya no se quiere ir. Entonces tú tienes que demostrar, o el que llegó, decir, él me invitó, aunque no pertenece la casa a la persona. En este sentido yo creo que no fue tan fácil, no se trata de que solo Honduras llegó, y precisamente por qué a la isla Conejo y a otras islas y no a otros territorios. O sea, algo tiene que ver con el conflicto armado y algún tipo de acuerdo hubo que ahora se lo están tomando como un estado de posesión. Ok, ese es un lado de la moneda y de alguna manera digamos que es un incidente el cual pues obviamente habrá que tratarlo a un nivel digamos de la diplomacia, ¿no? Otros exacerbados están pensando en otras cosas ahí, pero eso está fuera de tono ya. Del otro lado de la moneda, ¿qué hay? ¿Qué hechos de integración centroamericana se están impulsando como para decir, mire, esto es un incidente aislado y de repente estamos caminando más en otros aspectos o en otros escenarios? Bueno, contrario al hecho de la isla Conejo y que cualquiera podría decir que la integración no camina, tenemos las buenas noticias, un hecho histórico fundamental que es la incorporación del Estado de Chiapas libre y soberano a través de su Congreso al Parlamento Centroamericano. Hemos hecho una acción durante mi presidencia de una cercanía con el sur de México para generar las políticas de apoyo a los migrantes, pero también entramos mucho más allá. Una agenda política, nosotros construimos la Agenda 10, que es la agenda estratégica que marca el rumbo de la integración centroamericana y dominicana, 10 grandes temas de la región que nos interesan a todos. Esto le interesó al gobernador Manuel Velasco de Chiapas y al Congreso, y en menos de un mes de conversaciones y de trabajo yo he recorrido Chiapas desde Guatemala por vía terrestre, hemos hecho la ruta del migrante, pero llegamos al punto final el día lunes de la semana pasada de firmar el convenio de adhesión del Congreso de Chiapas al Parlamento Centroamericano como observador. Chiapas como Estado independiente, dices. Chiapas como Estado libre y soberano. Libre y soberano, no independiente. No independiente. Chiapas tiene la posibilidad, según los arreglos que hizo con la Federación Mexicana, de tomar decisiones de geopolítica y política, sin que esto riña con la política exterior del Estado de México. En ese sentido, Chiapas, al tener un Congreso que consta de 41 diputados y diputadas, se adhiere al Parlamento Centroamericano y vamos a llevar esto a la plenaria de este mes de octubre para la ratificación en el Pleno, de tal manera que Chiapas se convierte en un Estado miembro del Parlamento Centroamericano a través de su Congreso. Vamos también a condecorar al gobernador Manuel Velasco por el gran trabajo de apoyo que está haciendo a nuestros migrantes. Decirte que fuimos a inaugurar 4 casas de inmigrantes. ¿En qué consisten? Consisten en el apoyo que van a dar las municipalidades por donde pase el inmigrante indocumentado a buscar un destino de futuro mejor, y se le da vivienda, se le da salud, se le da comida, se le dan todas las condiciones para que ya no sean violentados sus derechos humanos, y además hay una concientización en las autoridades del sur en Chiapas para que ya todo ese tema de la cual las violaciones a los derechos humanos de las que les son víctimas nuestros migrantes vayan disminuyendo, y en eso están los presidentes municipales. Por ello el Parlamento ha considerado la oportunidad de condecorar con la Orden Francisco Morazán al gobernador Manuel Velasco, ya que la política es clara y es precisa, pero además hemos hablado de la política de cielos abiertos que podría involucrar al estado de Chiapas. Es un concepto interesante porque no solo hablamos de política de cielos abiertos, sino que estamos hablando de vuelos domésticos y un cielo único, tal como lo hicieron los europeos en su momento. Esto quiere decir permitirle a toda la zona de los cuales son miembros del sistema que los vuelos intrarregionales sean considerados ya no internacionales, sino domésticos, y abaratar los costos. Por supuesto que esto no es magia, esto no es fácil hacerlo. Hay leyes históricas que no han permitido que esto se dé. Te puedo decir, Romeo, yo acabo de recibir el informe del SITCA, la Secretaría de Integración de Turismo Centroamericano, en el cual nos hacen constatar que el turismo en Centroamérica lo hacen los centroamericanos mayoritariamente. El 40% del turismo que se genera en la región somos nosotros mismos los centroamericanos, y genera una cantidad de millones de dólares esa movilidad que hacemos, pero que no está siendo bien aprovechada. Y el resto del turismo, por ejemplo, el 36% viene de Norteamérica,
¿Qué pasaría si nosotros generamos condiciones ya de acuerdos comunes, de un cielo único, de vuelo doméstico, de charter compartido, de turismo compartido? Yo te aseguro que Centroamérica Es posible cambiaría. eso, porque de verdad que eso sería interesante de lograr ese acuerdo de cielo único, ¿no? Esto va caminando, o sea, Porque esto es interesante, mira, esta nueva línea que va a entrar se llama Vuelos Económicos Centroamericanos, de hecho, ¿verdad? sí. La idea, entiendo, es comenzar a operar en Centroamérica, pero se podría expandir más adelante, pero esto, solo el hecho de que comenzara a funcionar beca o comenzara a operar, significaría bajar costos más del 50% en cuanto a costos de vuelos, digo, en Centroamérica, porque hoy por hoy resulta ser un poquito caro todavía movilizarse en Centroamérica. Lo que sucede es que todo el sistema de traslado aéreo que tenemos nosotros en la región tiene varias implicaciones de impuestos, leyes que vienen desde la época del conflicto. Centroamérica no cuenta ya con una línea centroamericana, todos sabemos que TACA fue vendida a Avianca, Sí. y que no existe este tipo de condiciones. Eso es lo que estamos tratando de generar, conversando con los congresos nacionales, con los presidentes de Centroamérica y de República Dominicana. Hay una gran apertura, lo estamos haciendo. Yo creo que más temprano que tarde el centroamericano va a comenzar a movilizarse, va a ser fácil para todo Centroamérica movilizarse. Esto tiene que ver también con el proceso que estamos de las aduanas, de la unión aduanera, que debe de desarrollarse lo más pronto posible con la entrada en vigor del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ya hay millones que la Unión Europea va a darle a Centroamérica para que la unión aduanera sea una realidad. Estamos hablando de 17 millones de euros que fueron aprobados hace un par de semanas. Este es un buen trabajo que estamos haciendo. Y en el tema de las compañías no se trata solo de beca. Al tener la política de cielos abiertos, la competitividad vendría y las posibilidades serían grandes. Por ejemplo, volviendo al tema de Chiapas, hablábamos con el gobernador Manuel Velasco. Ellos tienen 4 aeropuertos. Tú sabes que para ir a Chiapas tú tienes que ir al DF y del DF bajar nuevamente. Esto rompería con ese esquema, ya que al ponerse en práctica este sistema, ellos desarrollarían sus 4 aeropuertos y luego tendríamos nosotros una relación centroamericana con ellos y habrían vuelos directos desde Centroamérica hasta Chiapas. Es una hermosura lo que hay en Chiapas, y lo mismo estamos hablando a República Dominicana. Hoy viajar a República Dominicana tiene un costo de más de $1000. Imagínate. Es casi como ir a Madrid o es más barato ir a Miami que ir a República Dominicana. Yo recientemente fui a recibir la condecoración del ciudadano distinguido de Centroamérica por la Comunidad de Los Ángeles, y después tenía que trasladarme a República Dominicana. Salí a las 7 de la mañana a Los Ángeles, tuve que pasar por Miami, de Miami para República Dominicana, y llegué alrededor de las 10 de la noche en un vuelo que realmente no te debe durar 6 horas. Leonel, ¿se tiene que romper monopolios con ese tema todavía? Digo, sin duda, la promulgación de un cielo único, la promulgación de leyes que puedan beneficiar a los ciudadanos centroamericanos podría encontrar la resistencia, o ya debe, me imagino, estar encontrando la resistencia de grupos fuertes, ¿no? Que al final no les conviene porque se les cae de alguna manera un buen porcentaje del negocio. Efectivamente, tú sabes que en el tema empresarial no ha sido manejado de la mejor manera. Hay intereses creados, las leyes han sido condicionadas a ciertos beneficios para ciertas empresas, y eso es lo que hay que romper en Centroamérica. Por eso Centroamérica no evoluciona como nosotros quisiéramos. Tú tienes una zona tan bella, tan rica, y cuando tú te das cuenta que las grandes ideas que ya se desarrollaron en otras zonas del mundo, porque no estamos inventando nada nuevo, cielos abiertos existen en Europa, cielos abiertos existen en Estados Unidos, vuelos domésticos existen en las regiones de la Unión Europea. En el mismo Estados Unidos. En el mismo, ¿no?, Estados Unidos, y entonces uno dice, y en la pequeña Centroamérica, ¿por qué un mercado de 50 millones de habitantes no tenemos esa gran posibilidad? Cuando uno revisa y se da cuenta y va a ver las leyes, resulta que las leyes han sido condicionadas a las concesiones de la época del conflicto para ciertas empresas. Por supuesto que esto va a dañar intereses monopólicos, entre comillas, porque en la práctica son monopólicos, pero en la realidad y en la teoría no lo deberían de ser. Luego tú te preguntas, ¿por qué el costo tan elevado? El empresario podría decir, esa gente no sabe de lo que está hablando, pero en realidad en el mundo las cosas no son blanco y negro, ni solamente son como ellos lo piensan. Aquí se pueden hacer diferentes formas de cambiar el sistema aéreo centroamericano. Nosotros inclusive ahora, Romeo, estamos ya trabajando la idea
del tren mesoamericano, la idea de que desde Chiapas hasta Panamá tengamos la construcción de un gran sistema ferroviario moderno de carga y de pasajeros que cambiaría toda la vida de Centroamérica. Y en eso todos están entusiasmados. Me podrían decir, eso es un sueño. No, Sí, no es un sueño. Podría decirse eso en términos de costos, por ejemplo, ¿no? Y de la cantidad del trazo que tendría que hacer esa. Claro, pero si todo, en eso consiste la integración realmente. En un sueño. En que cada uno de nosotros nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, para el gobernador de Chiapas, ponerse de acuerdo con el presidente Otto Pérez, para la parte que corresponde a Chiapas, Guatemala, eso no es difícil y ya está bastante en práctica. Luego El Salvador con Nicaragua, con Guatemala y con Honduras, lo estamos conversando y ya se está en ese proceso. Yo tengo entendido que el presidente de CEPA ya está en el proceso de estudio de factibilidad de lo que implicaría esto. Y por otro lado, nuestros amigos del exterior, los inversionistas amigos de Centroamérica, se entusiasman cuando les hablamos de una Centroamérica unificada, de una sola nación. Nadie va a querer venir a invertir para un sistema de tren solo para el pequeño territorio de El Salvador, que económicamente no le tendría rentabilidad, pero todos quisieran venir a invertir si estamos hablando de todo el territorio de Chiapas hasta Panamá. A ver, ¿me quieres decir tú que para todos estos grandes megaproyectos centroamericanos que son parte de la figura de la integración y de los esfuerzos de integración, sí hay financiamiento, sí se puede encontrar inversionistas internacionales? Por supuesto, mira, si el día 18 de octubre, 24 de octubre, cuando yo lancé la idea del Golfo de Fonseca, a la semana siguiente, por la forma en que se explicó, ya habían países interesados en invertir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver el tema político, el tema de que nosotros no podemos seguir actuando como pequeñas aldeas-estados, como nos dejó la colonia. Nosotros debemos seguir actuando como lo que pensó Francisco Morazán, la Federación de Naciones de Centroamérica, una comunidad centroamericana y tener políticas comunes. ¿A quién no le interesa tener infraestructura regional? A todos, para que el movimiento agrícola, el movimiento turístico se desarrolle. ¿A quién no le interesa tener un mercado atractivo en Centroamérica? Yo te estaba dando los datos, por ejemplo, en el tema del turismo, solo el 1% viene del resto del mundo, el 2% viene de Asia, cuando podríamos facilitar. Centroamérica tiene ventajas, tiene el clima adecuado para todo el año. Aquí hay calor todo el año. Cuando tú viajas, tú sabes que hay lugares donde el calor, el sol solo les produce un calor 3 meses, la oscuridad se mantiene 6 meses, y todo ese mercado atractivo que existe en el mundo ve hacia Centroamérica, pero hay que crearles condiciones de seguridad, condiciones de turismo adecuado, hotelería, condiciones también de infraestructura, de tal manera que vengan a compartir a Centroamérica lo bueno que tenemos. Esta es una gente agradable y además estamos tratando de recobrar lo que para nosotros es muy importante, es la identidad centroamericana, la identidad maya. Pero hay que romper patrones culturales, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, hay liderazgos centroamericanos, liderazgos incluso a nivel de ejecutivos, que todavía siguen viendo a los países como islas, como tú dices. De hecho, no vamos a recordar nombres, pero ha habido presidentes que han dicho que las instituciones centroamericanas no sirven para nada, que no han servido para nada, en un intento quizás de boicotear este proceso de integración o en una visión muy corta de lo que es la integración centroamericana. A mí me parece que más falta conocimiento de qué consiste la integración. Es que el tema, cuando tú te creas en un pueblito, crees que el pueblo es el país y jamás vas a salir. Además es tuyo. Y jamás es tuyo y es el más grande. Pero si de repente te dicen que tu pueblo es parte de otros pueblos, sí, esa concepción y ese cambio mental es bien difícil de hacerlo. Yo creo que las instituciones son correctas, pero hay que darles profundidad y sustancia. Y en ese sentido vamos caminando, hay mucha esperanza. Y yo pienso y le quiero comunicar a todo el pueblo salvadoreño, hay una identidad centroamericana que hay que rescatar y hay una gran voluntad política de parte de los mandatarios para hacerlo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar esto también de los intereses políticos o de los tipos de gobierno, ¿no? Tú sabes que en Centroamérica de repente se da ese matiz entre gobiernos de centro-izquierda o de izquierda y de derecha, etcétera, y cómo también esto a veces limita la visión de integración que se tiene. Vamos a hacer la pausa. Antes, Cristóbal Ayala está listo para decirnos también cómo está el tráfico vehicular. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico.
Gracias, estudios, la construcción del Citrams continúa y para verificar que todo esto se esté desarrollando con normalidad, el viceministro de Transporte ha llegado hasta la zona para verificar cómo se está desarrollando la obra. Buenos días, viceministro. Cuéntenos cuál es el nivel de avance que lleva la estructura hasta este momento. Bueno, de hecho, aquí en el lugar que nos encontramos, que es el Paso Superior Arturo Castellanos, llevamos más del 53% de avance de la obra. Como pueden ver, ya hay una parte bastante visible y en los próximos días se va a seguir viendo de esa forma. Esperamos ya la última semana de diciembre poder entregar este paso a desnivel que va a resolver mucho del tráfico del Boulevard del Ejército. De la misma manera, el tramo 1 llevamos ya más del 47% de la construcción de este primer tramo. Estamos concluyendo ya la Rosario Sur para poder habilitar la parte de Soyapango, y en el segundo tramo que iniciamos hace una semana llevamos más del 4% de avance. En este sentido, como podemos ver, pues todo lo que es el Citran está avanzando y esperamos concluirlo en los tiempos que tenemos previstos. Viceministro, ¿se registra algún tipo de retraso o todo hasta el momento con normalidad, según las fechas programadas? De hecho, donde hemos experimentado algún retraso es en la construcción de la terminal de integración de Soyapango, pero ya se abordó y estamos buscando la alternativa para que siempre, tal y como habíamos dicho, que fuera entregado en este año, pues esperamos que sea entregado durante el año. De ahí el tema del tráfico pues ya ha sido controlado de cierta forma. Tenemos tráficos lentos pero continuos, y eso es importante. En el caso de la Juan Pablo II, que se había previsto de que iba a haber una situación bastante difícil, ya está controlada también. Ya los usuarios del transporte, que es lo que no lograban ubicarse al principio, hoy sí ya se ubican, de tal manera pues de que hoy por hoy la obra de construcción pues avanza y el tráfico es controlado. Viceministro, entonces la recomendación para los amigos conductores que sigan utilizando las vías alternas, ¿no? Bueno, de hecho nosotros lo que hemos previsto es que para tratar de tener un tráfico como el que hoy tenemos, necesitamos poder, los amigos que nos utilicen las rutas alternas, tanto en la Juan Pablo II como en el primer tramo, y en este caso también como en el caso aquí del Boulevard del Ejército. Muchas gracias, viceministro. Gracias, ya lo escuchó usted. Eso es parte de lo que ha avanzado la construcción del Citrams sobre el Boulevard del Ejército, que conecta con el Boulevard Venezuela. Esto es parte de la información. El tráfico ya lo observó usted. La recomendación del viceministro siempre es que usted, amigo conductor, utilice las vías alternas. Regreso la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muy bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente del Parlamento Centroamericano, Leonel Búcaro. Hablábamos del tema de la integración, tenemos poco tiempo, pero quiero preguntarte también que tú has estado participando en el tema del arranque de la campaña, el arranque autorizado, digo, por el Tribunal Supremo Electoral y las caravanas que se han hecho. Pero, a ver, ¿qué aspectos más te gustaría puntualizar sobre el tema de la integración, que para algunos, digo, camina y para otros no camina como quisiera o como debiera ser? Bueno, fundamentalmente quisiera decirles que en lo que implica a los mandatarios de la región ha cambiado. Todos están por la apuesta de la integración, y lo que había pasado es que hay que marcar una ruta estratégica, y por eso el Parlamento Centroamericano lanzó la Agenda 10. La Agenda 10 es el rumbo estratégico. Estamos hablando de energía, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de seguridad, estamos hablando del agro, estamos hablando de leyes homologadas. En fin, hay una cantidad de temas que todos sabemos que son necesarios, pero nadie los articulaba. El Parlamento Centroamericano, en este mandato que vamos a finalizar pronto, dejamos la Agenda 10, que se le elevó al SICA, que fue firmado por el presidente de la Corte Centroamericana, también fue firmada por el secretario general del SICA, y ahora la vamos a elevar a la Cumbre de Presidentes para que sea la normativa estratégica. Pero además, en mis visitas a la Unión Europea, logramos discutir con el presidente Schulz del Parlamento Europeo, y esa fue retomada ya por el Parlamento Europeo para dársela a la Unión, para que sea el marco de la cooperación 2014-2020, que por cierto ya viene en marcha, y han sido aprobados muchos millones en el marco de la Agenda 10 que propone el Parlamento Centroamericano. Eso le dejamos en este periodo. La institución ha crecido, hay detractores del sistema, por supuesto a nadie le conviene, que ha estado beneficiándose en la pequeña aldea de los beneficios de todos los demás. Estamos construyendo una nación centroamericana. Creemos que eso es lo más importante. En la misma Costa Rica, cuando escucha de los megaproyectos, no se quiere quedar atrás.
Costa Rica que ha sido un poco renuente. Costa Rica quiere estar en lo del tren, Costa Rica quiere estar en los viajes, Costa Rica quiere estar en lo del turismo compartido, en la identidad centroamericana con los documentos centroamericanos. O sea, nadie se va a quedar afuera cuando el beneficio es grande y es para todos y todas. Entonces, más pronto de lo que nos esperamos, Costa Rica estará tocando la puerta al Parlamento Centroamericano. Por ejemplo, lo otro, se incorporó República Dominicana con todo el sistema de integración y Haití está tocando las puertas también del sistema, y Panamá, que hace unos años nos decía que se quería separar, hoy han tomado la decisión de ser parte de todo el sistema de integración, y una panameña es secretaria general del CIECA. Eso es una buena noticia, y la controversia que hubo en un momento determinado con el Parlamento Centroamericano ha sido solucionado en las negociaciones que me tocó hacer como presidente, y eso es parte del pasado. La integración va en marcha, vamos adelante y vamos caminando, y algo muy importante, la integración no tiene signo político ideológico. Porque eso era lo que te quería preguntar cuando íbamos a la pausa comercial, si de repente estos cambios, estos matices ideológicos que se dan en Centroamérica, que son naturales, ¿no?, que es parte de la democracia, ¿afectan este tema de la integración? No lo afecta porque la integración tiene una simbología común. El territorio centroamericano como una sola nación. Las controversias ideológicas las deben de ver cada uno en sus países y luego incorporarse a la agenda común. Eso lo hemos logrado, esperamos que eso continúe. Hasta ahora es un éxito el tema de trabajar nosotros como bloque de país. Por ejemplo, yo te puedo decir que la bancada de El Salvador, ARENA, PDC, PCN, FMLN, los 20 que somos miembros del Parlamento Centroamericano, tenemos criterios de nación y no criterios partidarios, y hemos caminado juntos para impulsar esta agenda. Una felicitación a la bancada de El Salvador, una felicitación a todos los integracionistas. Vamos caminando y vamos por los ideales de Francisco Morazán. Ok. Leonel, hablemos sobre el tema de la campaña, ¿no?, del arranque de la campaña, porque tú estás como presidente del Parlamento, pero además, me imagino, te incorporas a estos esfuerzos que estás haciendo o que están haciendo como partido político. ¿Cómo estás viendo estas propuestas de los partidos y el arranque específicamente de la campaña del partido que tú representas? Bueno, yo estoy muy contento, primero porque tenemos una propuesta clara, precisa y viable para el pueblo salvadoreño. Tenemos una fórmula presidencial que es de conocimiento, que tiene mucha experiencia, un alcalde exitoso. Nadie puede dudar de la transformación de Santa Tecla y nadie puede dudar de lo que hizo Salvador Sánchez Serén siendo ministro de Educación. Le deja un legado en este primer gobierno a lo que es la educación y a la familia salvadoreña. Si algo hay que puntualizar es que logramos hacer en educación, que hemos logrado hacer en otras áreas, y esto pues precisamente el partido muy unificado, y quiero felicitar al Comando de Campaña Territorial, a José Luis Merino, por el trabajo extraordinario de conducción de las caravanas, a Medardo González como secretario general, porque el trabajo se ve claro, y el recibimiento que tuvimos de la población fue enorme, de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Estuvimos recorriendo el país, occidente, oriente, y lo que pudimos observar fue el entusiasmo de la gente. La gente pobre está con el frente. Logramos ver la simbología de Alba Alimentos, por ejemplo. La gente está contenta. ¿Tú crees que ha cambiado esta correlación principalmente en el área rural de cómo se percibía el FMLN y cómo lo perciben ahora? No me cabe la menor duda. El fantasma que crearon nuestros opositores, eso ha sido eliminado. Creemos que no tienen argumentos que darle al pueblo salvadoreño. Ellos hicieron 20 años de gobierno, no lo hicieron bien. Algunas cosas pudieron haberlas hecho bien. Sin embargo, la historia es la que le pasa a uno revista, y en este sentido el FMLN está en su mejor momento. La militancia del FMLN está cohesionada y el pueblo ha salido, sobre todo la clase pobre de nuestro país, que se ha venido beneficiando de los programas del gobierno del presidente Funes, en apoyo también de los ministros y ministras. Creemos que vamos por buen camino. El resultado de la caravana del día sábado y del día domingo, ver que la gente, a pesar de que había tormenta, sol, de aquel gran tráfico que generamos, el entusiasmo de la incorporación de vehículos, más de 5,000 vehículos en la caravana, la gente en la calle gritando que quiere el gobierno del cambio debe continuar y que Arena nunca más. Nosotros nos parece que la oferta política es adecuada. Todas estas ideas que estamos planteando, así como yo estoy planteando nuestras ideas regionales, son nuestras ideas y son ideas que trascienden y que lo que queremos es desarrollar Centroamérica, desarrollar nuestro país, atraer a nuestros amigos hacia Centroamérica, hacia El Salvador, y eso es posible. Tener ciudades bonitas, ciudades que puedan generar turismo,
San Salvador, por ejemplo, podría ser diferente, la deberíamos de cambiar a ser una capital de inversión y no simplemente una capital que limpia, una capital que excluye, sino que todo eso puede cambiar y se puede hacer con las grandes políticas y la transparencia, porque eso es muy importante. El manejo público es importante porque el dinero es de los contribuyentes, el dinero es del pueblo. ¿Cómo se traduce eso que tú me estás mencionando, el entusiasmo, lo que me describes, esta participación espontánea de la gente que sale de sus hogares, la participación que se ha mostrado en estas caravanas? ¿Cómo se traduce esto en los números? Porque cuando tú le preguntas a algunos, dicen, mire, esto va cerrado, va a empate, son 3 los partidos fuertes, o hay alguna diferencia que a lo mejor se esté mostrando según tú. Mira, políticamente el FMLN mantiene su posicionamiento como estructura política. Es la estructura más preparada, más cohesionada que tiene el país. Arena ha sufrido la debacle de lo que es una derrota electoral propiciada el 2009 y que todavía le genera situaciones complicadas. El otro partido que surge es un partido que atrae ciertos segmentos de la población. Esto le complica más al partido Arena. El FMLN lo que debe de hacer en este momento es ser convincente con nuestras propuestas, dialogar cada vez más con la gente, tener humildad en la propuesta, porque nosotros en el FMLN debemos de trabajar de la mano de la gente, y en ese sentido no me cabe la menor duda que la figura de Óscar y la figura de Salvador Sánchez Serén son esos 2 elementos importantes que atraen a la gente en ese sentido. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce porque, mira, al ver la caravana, no solamente era el militante rojo, sino que mirabas la incorporación de la familia salvadoreña. Y un elemento muy importante en la caravana era ver a la familia completa, a ver al padre, a la madre, a la abuela, con sus nietos, con sus niños, con la bandera o con el grito, y cada quien se había incorporado al entusiasmo de lo que puede ser continuar los cambios, profundizar los beneficios sociales, generar un país diferente, y eso es posible hacerlo con la contribución de todo el pueblo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo esto, y en ese sentido yo no creo una batalla cerrada, yo creo... Te iba a preguntar si pensabas que puede darse una segunda vuelta aquí en este país, en las próximas elecciones. La posibilidad existe, eso va a depender de la incorporación de nosotros mismos y de la mentalidad de que es importante seguir con los cambios en el país. Es posible que se gane en primera vuelta. Más que pensar en que es posible una segunda vuelta, quizás la pregunta ¿es posible ganar en primera vuelta? Yo te digo, es posible ganar en primera. Vamos por la primera. Leonel, estamos por hacer la siguiente pausa comercial, pero te dejo planteado este escenario. Me imagino tú, como parte del partido Frente Farabundo Martí, como miembro del partido, que ya ha hecho de alguna manera, digamos, institucional esta posición, o ha oficializado esta posición, o lo ha dicho abiertamente. Mire, nosotros estamos pensando que el financiamiento a través de Petrocaribe debe ser y es fundamental para que la economía del país y para desarrollar y profundizar estos cambios sociales y estos programas es inevitable, ¿no? Es una salida viable según lo plantean algunos miembros del partido Frente Farabundo Martí. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Ahí está. ¿Por qué crees tú, Leonel, o por qué cree el FMLN que Petrocaribe podría ser una fuente de financiamiento o para fortalecer las finanzas del país? Bueno, Petrocaribe es un gran proyecto que tiene beneficios, no es un simple comercio. Y ahí te quiero decir que aquellos que están en contra de que El Salvador sea miembro de Petrocaribe deberían de observar el entorno. El mismo Guatemala, en las conversaciones que tu servidor ha tenido con el presidente Otto Pérez, está buscando su incorporación a Petrocaribe, y en Guatemala el general Otto Pérez tiene la visión clara de la necesidad de lo que es el proyecto Petrocaribe. De la misma manera el presidente Lobo en Honduras está en el proceso, y ¿por qué no lo va a hacer El Salvador, que tiene esa gran amistad con los países miembros de Petrocaribe? Los beneficios están claros, son obvios, ya el proyecto ALBA lo ha demostrado, lo está demostrando y lo va a seguir demostrando. La transparencia, el desarrollo, una forma diferente de hacer empresas y de hacer negocios que le den beneficios a muchas familias salvadoreñas. En ese sentido yo no tengo la menor duda que es una claridad y una necesidad de que incorporarse al proyecto Petrocaribe, pero también tú has hablado de integración conmigo este día, y lo más integrado que hay en una materia es el proceso de Petrocaribe, el proceso de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina, y nosotros no nos cabe la menor duda
que ese proceso va a seguir caminando. Latinoamérica se tiene que reencontrar, debemos de hacerlo, y El Salvador es parte de esa Latinoamérica, aparte que El Salvador desde sus orígenes siempre fue un país integracionista, no por gusto están los restos de Francisco Morazán acá en El Salvador. Uh-huh. ¿Y qué les dirías a aquellas personas que hablan sobre la pérdida de autonomía y intervención, etcétera, a través de una integración como, por ejemplo, Petrocaribe? ¿Y qué más intervención que haber dejado que durante el conflicto llegaran los hondureños a la isla Conejo y ahora estemos hablando de esa pequeña isla que es nuestra y de una situación que nos generaron otros en el pasado? La autonomía no debe de confundirse con el desarrollo. Yo creo que los fantasmas hay que espantarlos y en ese sentido, por eso el pasado no debe de volver, debemos ir adelante y para ir adelante esa es la visión del FMLN. Nosotros estamos claros y decirles no tengan miedo, vamos a seguir avanzando. En el FMLN habemos gente con claridad, con estudio, con proyección mundial. No estamos viviendo en la aldea del estado del pasado, vemos al mundo y en ese mundo vemos al pueblo salvadoreño y al pueblo centroamericano. ¿Y crees que este gobierno, este presidente ya debió haber integrado, se debió haber integrado oficialmente a Petrocaribe? Yo pienso que debió haberlo hecho, Ajá. que no debió haber dudado mucho. Sin embargo, algunas situaciones pudo haber tenido, se fue permitiendo, el proceso va caminando, creo que ya le tocará al próximo gobierno hacerlo. Las cosas las ha hecho bien el presidente de la República, lo que le tocó hacer, su nota es excelente. El presidente Funes ha hecho un buen gobierno, ha generado condiciones y algo más importante, le tocó un gobierno en el peor momento de la crisis económica mundial y con una caja financiera en un desfalco terrible. Nosotros todo eso lo consideramos y creemos que este gobierno hay que felicitarlo y generó las condiciones. Bueno, que le falta poco tiempo. Yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya a estas alturas ya se puede hablar de legados que deja una administración. ¿Cuál, a tu juicio, sería el principal legado o es el principal legado que deja la administración del presidente Mauricio Funes? Yo creo que el presidente Funes logró interpretar el proceso democrático y dar la oportunidad a que los diferentes componentes del Estado lograran dar un paso más allá en lo que es la independencia de poderes del Estado. Eso por un lado. Y lo otro es la parte social. El presidente Funes ha hecho una gran inversión en la parte social y ha mantenido un equilibrio que difícilmente otro tipo de gobernante lo puede haber tenido. 5 años es poco, parece mucho, pero es poco. Gobernar no es fácil, sobre todo en países convulsionados como el nuestro y donde las fuerzas políticas les cuesta a veces ponerse de acuerdo. Hemos visto que el barco ha sido conducido, que el barco no se ha hundido y que seguimos adelante. Y la integración, solo para cerrar, ya esto sería como un complemento de todo este proceso democrático que están viviendo los países de Centroamérica, porque a pesar de todo, ¿no? A pesar de lo que pasó en Honduras con Mel Zelaya y todo eso, pues obviamente podemos hablar de una estabilidad democrática en la región. Yo creo que la integración no debería verse como un complemento, sino como la piedra angular que baña al resto de países. En la medida que todos entendamos y comprendamos qué es la integración y para qué nos va a beneficiar, que es enorme, en ese sentido la integración va a tener un punto número 1 en la agenda política de todos los centroamericanos. Y aquel mandatario, aquel estadista que logre abanderar la integración para toda la región, ese va a tener un futuro enorme en cuanto a la política, porque no es lo mismo una Centroamérica con 50 millones de habitantes que un El Salvador con 6.5 millones de habitantes. Y ha habido esfuerzos donde se da esta integración. A ver, me refiero, por ejemplo, en la compra de medicamentos, muchas veces creo que se ha hecho como Centroamérica, no como países aislados. En el sistema de integración ya se ha trabajado el tema de la compra de medicamentos conjuntos. Esto ha abaratado en un 40-50% los costos de compra. También el tema de fertilizantes, estamos hablando de lo mismo. Hay varios temas, la homologación, por ejemplo, de las profesiones, el tema laboral centroamericano, todos esos temas le van a favorecer. Pero de cara al mundo, en el comercio o en la que es el diálogo de los tratados de asociación o de acuerdos comerciales, cuando Centroamérica tiene una sola voz, una sola política, salimos beneficiados los centroamericanos. Cuando recientemente conversaba con el presidente, el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, me hablaba de un componente importante en tema de integración. Es decir, se estaba buscando homologar de alguna manera la legislación para que si un trabajador salvadoreño, va en tránsito por Guatemala o por Nicaragua, etcétera, o por Costa Rica, que ese mismo trabajador reciba del Seguro Social de esas instituciones el mismo trato, ¿no? Que sea atendido de alguna manera
y no como sucede ahora que es distinto. Esos también son partes importantes de este proceso. Efectivamente, lo hemos venido trabajando, estamos nosotros desde hace rato considerando el tema de la seguridad social y de la salud. En ese sentido, no solamente la salud, sino que también los beneficios de pensión, que también se pueden ir desarrollando. Pero vamos más allá, Romeo. Hemos estado hablando con la comunidad de centroamericanos en Estados Unidos, que es el mejor ejemplo de la integración. Los centroamericanos que viven en Estados Unidos están integrados históricamente y con ellos estamos trabajando también que extraterritorialmente ellos sean parte de todos estos beneficios y estamos haciendo un trabajo conjunto en la inversión, en lo que es pensiones y en lo que es los beneficios de salud con ellos. Bueno, muchas gracias, Leonel, por haber estado con nosotros, presidente del Parlamento Centroamericano. Muchas gracias. Gracias, Romeo, y un saludo a nuestra fórmula y vamos adelante. Nos vamos a ver más adelante, sin duda también, ¿no? No es la última vez que vamos a conversar respecto a estos temas de integración. Sí nos gusta hablar de eso porque en la medida que seamos más fuertes, más sólidos, más integrados, nos van a respetar más, además, y vamos a tener más posibilidades de desarrollar acciones en conjunto. Es correcto. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.